Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a hablar de un concepto que cada vez parece más en el mundo empresarial, pero que muchas veces todavía se entiende de manera superficial, el go-to-market. Porque crecer en B2B ya no depende solamente de tener un buen producto o un buen equipo comercial. Hoy las empresas necesitan construir estrategias integradas donde ventas, marketing y generación de demanda trabajen alineados bajo un mismo concepto. El problema es que muchas organizaciones siguen operando en silos. Marketing genera leads que ventas no aprovecha, ventas persigue oportunidades sin estrategia clara y el crecimiento termina siendo poco predecible. En este episodio vamos a hablar de cómo construir una estrategia go-to-market B2B más eficiente, cómo alinear equipos y cómo generar crecimiento sostenido a través de procesos más claros, medibles y conectados. Si lideras un equipo comercial, trabajas en marketing B2B o estás buscando escalar una empresa, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Juan Antonio Liedo, referente en estrategias de go-to-market, alineación de ventas, marketing y crecimiento de empresas B2B. Juan Antonio trabaja ayudando a compañías a acelerar su crecimiento a través de estrategias data-driven, generación de demanda y construcción de funnels predecibles. A lo largo de su carrera ha trabajado con empresas internacionales de distintos sectores, ayudándolos a lanzar productos, digitalizar procesos comerciales y construir modelos de crecimiento más eficientes. Su enfoque combina innovación, análisis de datos, alineación de equipo y una mirada muy práctica sobre cómo las empresas B2B pueden competir mejor en mercados cada vez más complejos. Lo invité porque tiene una visión muy clara sobre uno de los grandes desafíos actuales: cómo conectar marketing, ventas y estrategias para construir un crecimiento real y sostenible. Gracias por estar en la Fórmula X de las ventas B2B, Juan. ¿Cómo estás? Pues bueno, muchas gracias Pedro, gracias por la invitación. Pues muy bien, dispuesto aquí a compartir mi experiencia y también a aprender mucho de todos ustedes. Excelente. Y pues me gustaría comenzar, Juan, si te parece bien, arrancando por esta parte, si nos puedes ayudar a definir hoy qué es una estrategia go-to-market en entornos B2B. Ajá. Bueno, es verdad que como comentabas en la introducción, que go-to-market es todavía algo que no se entiende del todo bien, es un concepto de alguna manera emergente. em, Y básicamente es la suma de las actividades de marketing, ventas y customer success, ¿no? Que hasta la fecha, pues trabajan en muchas organizaciones como silos independientes, sin una visión completa o integrada de lo que sería todo el proceso de revenue de la compañía. Y go-to-market precisamente viene para tratar de corregir este problema, ¿no? De la desintegración de estas funciones que no trabajan a menudo de manera alineada, ¿no? Entonces, básicamente, go-to-market sería eso, la suma de estas tres funciones que, por decirlo de otra manera, conlleva todas las operaciones desde que defines tu propuesta de valor hasta que esa propuesta de valor la llevas al mercado, generas ingresos y tratas de expandirte en esas cuentas que ya son clientes, a la vez que tratas de captar cuentas nuevas. Todo ese proceso sería el go to market. Oh, buenísimo. Y quisiera preguntarte acerca de estas dificultades de las que hablabas ahorita para alinear marketing, ventas y la cuestión de crecimiento sostenido. ¿Por qué se da muchas veces este tipo de dificultades en tu experiencia? Yo creo que es un problema de diseño organizativo, ¿no? Es decir, marketing, ventas y también customer success suelen tener, cada uno de estos departamentos suele tener como objetivos independientes, sin contemplar la visión global del revenue de la compañía, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo es un problema de diseño organizativo. Las compañías más maduras resuelven esto con una capa de integración, que es la figura del CRO o el responsable del revenue corporativo, que comanda estas tres funciones y que hace que estas tres funciones trabajen de manera alineada sobre unos objetivos de revenue compartidos por todos ellos y con un seguimiento conjunto, ¿vale? Esto las empresas más avanzadas.
cambiar el chip, cambiar, esta manera de organizarse, pues es un cambio cultural muy relevante, eh, y cuesta mucho. La gestión del cambio cultural cuesta muchísimo. Correcto. Y creo que comentabas ahorita algo que me parece muy particular con respecto a la cultura, porque creo que en muchas de las ocasiones cuando hablábamos de las áreas interempresa, la gran diferencia estaba entre las áreas de finanzas y las áreas de ventas, ¿no? Era donde estaba como el conflicto mayor hace unos años y, la estrategia era muy planteada y era muy, siempre en ventas decíamos que era todo lo contrario lo que pedíamos en ventas que lo que quería finanzas, ¿no? Era como esta lucha constante. Pero de unos años para acá que el tema de marketing tomó más, bueno, siempre ha sido, algo muy importante, pero tomó más relevancia en como que en la parte del plan comercial. Creo que se encontraron que esta disputa no era con el área de finanzas, ¿no? Con el área de compras, sino más bien que era un problema también interno y empezaron a dejar de tener este diálogo y cada uno empezó a buscar sus propios indicadores, ¿no? Y sus propios objetivos. Entonces, comenzó esta lucha por solo cumplir, ¿no? Y lo veo porque en muchas de las ocasiones, los equipos comerciales, precisamente hay esta queja común, ¿no? Los de marketing dicen que les pasan leads muy importantes o que están a punto de cerrar al área comercial de ventas, y el área de ventas dice: "Esos leads no funcionan tan bien, yo los tengo que trabajar mucho más", ¿no? Y esta homologación creo que sí, como tú lo comentas, dificultad viene a razón de la cultura. Ah, sí, efectivamente, entre marketing y ventas en muchas compañías hay fricciones precisamente porque no se habla el mismo lenguaje, ¿no? Marketing habla de leads y ventas, lógicamente, habla de oportunidades y de contratación. Em, entonces, muchas veces, no hay un acuerdo claro de lo que es un lead cualificado, de lo que no es, o cuál es el proceso para cualificar un lead antes de pasarlo a ventas. Y luego tampoco se le involucra marketing una vez que el lead ha pasado a una visita comercial. Entonces hay como una especie de desconexión, ¿no? Eh, entonces, claro, la manera de arreglarlo es juntar a todos los equipos de marketing y ventas bajo el mismo modelo de seguimiento, bajo un cuadro de mando compartido, común, y tratando de usar un lenguaje común, compartido por todos, ¿no? Eh, pero esto no es fácil porque requiere una capa de liderazgo que comentaba antes, que tiene que estar por encima, que es como el responsable del revenue corporativo, ¿no? Que tiene que saber de marketing esta persona y tiene que saber de ventas. Y debería saber también de Customer Success, o sea, todo el tema de fidelización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hacer estos cambios, pues como tú sabes, no es nada fácil. Correcto, correcto. Y hablando del tema de la estrategia, de lo que sería una estrategia go to market cuando la comienzan a construir, quisiera que nos platicaras un poquito cómo comienza esta estructura para que pueda ser clara, o sea, cómo se debería de plantear una estructura correcta para una estrategia go to market. O sea, una estrategia go-to-market debe empezar por la definición de la propuesta de valor y del target al que te diriges. Y Okey, junto con la propuesta de valor, pues hay que trabajar también el posicionamiento corporativo, ¿no? Frente a la competencia. Entonces ya tiene esa capa estratégica. El comienzo, digamos, del go-to-market está en la estrategia de negocio, ¿vale? Entonces, propuesta de valor, posicionamiento, cuál es el target al que voy. Y ahora, para llevar esa propuesta de valor al target, pues tengo que trabajar una serie de canales. Y como estamos en un mundo muy digital, pues ahora muchos de esos canales tienden a ser digitales, ¿vale? Entonces hay que trabajar los canales. Algunos serán digitales, otros no serán digitales, ¿vale? Y una vez que llevamos la propuesta de valor al target, a través de estos canales, con diferentes estrategias de contenidos, etcétera, pues van a venir unos resultados, que pueden ser los que preveíamos, o puede que sí, o puede que no. Si es que no, pues habrá que pivotar algo. Puede ser que la propuesta de valor no sea sexy, que nuestro posicionamiento sea equivocado, que el target sea equivocado, que no estemos acertando con los canales. En fin, hay diferentes variables, ¿no? Hay que tener en cuenta, diferentes elementos, ¿no? Digamos que el go-to-market más avanzado ahora en B2B contempla además otro ingrediente, que es cuando me dirijo al target, puedo segmentar ese target en base a lo que se llama el intent data, los datos de intención. O sea, podría averiguar
dado que estamos en un mundo digital y el más del 90% de las compras B2B empiezan en lo digital, no quiere decir que acaben ahí todas, pero empiezan en lo digital, ahora es posible trazar qué empresas B2B están en un proceso de compra, a veces muy temprano o a veces más formalizado. Entonces, este ingrediente del Intent Data te da como mucha precisión de dónde tengo que ir a pescar, o sea, a qué es parte del segmento al que me dirijo, qué parte de ese segmento está más caliente, ¿vale? Eso digamos que es una especie como de tendencia, el uso de estos datos de intención, ¿no? Em, pero bueno, básicamente es esto, estamos hablando de un flujo de actividades que empieza con la propuesta de valor y que tiene que acabar con una revisión de los datos y en función de eso, pues habrá que pivotar diferentes elementos que, como ves, son varios elementos, Sí, correcto. ¿vale? Correcto. Y nos hablabas de una posición que me parece bien interesante. Acá no se ha escuchado mucho acá en México, precisamente el director de revenue que decías tú. Lo he escuchado más para otros entornos, ¿no? Y me gustaría preguntarte porque se me hace una posición muy particular por lo que decías acerca del customer success. Em, y principalmente porque tiene, o entiendo que tiene una dinámica muy distinta de trabajo, la de un director comercial, ¿no? Que era la figura que estaba por encima de ellos. ¿Puedes platicarme un poco más cómo, o cuál sería la diferencia entre un director comercial y un director de revenue? Claro. Sí, el director de revenue tiene también un componente estratégico, porque de alguna manera tiene que responsabilizarse de que todas las piezas del ecosistema de go-to-market trabajen sin fricción, es decir, marketing, ventas y customer success. Es decir, tiene que definir unos objetivos, un cuadro de mando, un modelo de seguimiento y tratar de alinear a todas las personas para que en ese funnel, llamémosle funnel, ¿no? Toda esa actividad, todos trabajen de manera coordinada bajo un paraguas, digamos, común de objetivos corporativos, ¿no? Entonces tiene ese componente que es mucho más estratégico. El de ventas a menudo no sabe nada de marketing, o sabe muy poco de marketing. El de marketing a menudo en B2B no tiene ni idea de ventas, ¿vale? Y luego está la otra variable que es Customer Success, el otro área de actividad, que fíjate, es curioso, está como muy desatendido y ya sabes tú que es mucho más fácil vender en clientes donde ya estás que captar cuentas nuevas. Sin embargo, para trabajar de manera sistemática en cuentas donde ya estás, pues a menudo solo hay como un grupo de account managers, por llamarlo así, pero tampoco se trabaja de manera sistemática involucrando al equipo de marketing, que se puede hacer, se debe hacer, ¿vale? Entonces, bueno, esa digamos que es como otra zona del go-to-market que, bueno, pues que en algún momento hay que aflorar, ¿no? Pero está también un poco como desatendida, ¿no? Correcto. Oye, y hablando acerca de los datos, nos hablabas que la cuestión de la data es una parte fundamental para precisamente lograr este tipo de estrategias, ¿no? Sí, Em, Quisiera entender un poco acerca de estos datos que se ocupan, hablando más, digo, entiendo que en las grandes empresas es un poquito diferente por todo, la data ya está muy sistematizada, ya hay un poquito, hablabas de los cuadros de mando también, pero digámoslo así, bajándonos quizá a un tamaño de empresa mediana, ¿no? sí. ¿Cómo podría ser este juego con los datos para que o que podamos ocuparlo con esta inteligencia comercial que nos comentas? Sí, buena, muy buena pregunta. Vamos a ver, veamos una hipótesis. La Claro, hipótesis es que el más del 90% de los procesos de compra B2B comienzan en Internet. Esa es una hipótesis que está avalada por diferentes estudios, ¿vale? Supongamos bueno, que es cierta. Claro, en algunos sectores será más que en otros, lógicamente, ¿vale? Pero supongamos que la media del sector en B2B es que el 90% de los procesos de compra empiezan en Internet. ¿Esto ujú, qué significa? Significa que una empresa B2B que comienza un proceso de compra está consumiendo contenido, se calcula que durante el 70% de su buyer journey, ¿vale? Pues está consumiendo contenido sin dejar huella de manera proactiva, ¿vale? claro, Está consumiendo contenido educándose sobre lo que necesita, sobre la oferta de distintos proveedores, tratando de considerar qué terna de proveedores le podrían encajar. Bueno, se está educando en definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta parte del proceso de compra es lo que se llama el dark funnel, es decir,
el cliente está ya en un proceso, a lo mejor muy temprano, de compra, pero nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y claro, el asunto hoy es que hay tecnología suficiente para rastrear el consumo que hace una empresa de contenido en Internet y se puede machear qué empresa está consumiendo determinado contenido, siempre y cuando la persona navegue desde la empresa, porque si navega desde su casa, bueno, no sé que tenga una VPN o algo así, pero si navega desde su casa o desde el móvil, eso a día de hoy no es tan evidente, ¿vale? Entonces, el consumo que hace una empresa en Internet de contenido se puede rastrear y tú puedes saber que la empresa X, por ejemplo, Bancomer, pues está consumiendo contenido de ciberseguridad en diferentes webs y se puede saber qué webs, ¿vale? Entonces, ese contenido se puede rastrear. Supongamos que Bancomer consume de manera intensiva mucho contenido de ciberseguridad de 2 o 3 proveedores, eh, pues durante las últimas 4 o 5 semanas. Puede indicar ese consumo que está en un proceso de compra de algo de ciberseguridad. Puede que no, puede que simplemente que, pues yo qué sé, a lo mejor es un, ¿cómo se dice? Un becario o un alguien de prácticas que, que no tiene capacidad real de compra, ¿no? Eso sería un caso positivo, ¿no? Pero eso se puede rastrear con la tecnología de datos de Intent Data, que se está democratizando, que está empezando a ser asequible y que funciona muy bien en países, digamos, más evolucionados en la parte de go-to-market, como Estados Unidos o Europa, pero que en México y Latinoamérica también está empezando a funcionar. Una de las claves para que esto funcione es que tú reconozcas o sepas la IP, la dirección de Internet de la empresa, y haya bases de datos públicas de esas direcciones de Internet de las empresas, y la tecnología Intent Data machea la dirección de Internet, que es pública, con el contenido, a través de palabras clave, que está consumiendo esa dirección de Internet. ¿Me explico? Entonces, esto en Latinoamérica y también en México en particular está avanzando mucho. Y hoy es posible, pues este ejemplo que te acabo de decir es real, es posible averiguar esto. Si Bancomer o cualquier banco, cualquier empresa del tamaño, digamos, medio grande, porque hace falta que la IP sea fija, ¿vale? Y en México y también en otros países de Latam ocurre que ciertas empresas medianas todavía no tienen IPs fijas, tienen IPs dinámicas, entonces eso no se puede rastrear. Pero si tienen IP fija, que tienden a ser empresas más grandes, se puede rastrear. Vale. Esto es una parte del mundo Intent Data, que es lo que se llama Intent Data de tercera parte, ¿vale? Hay una tecnología, no hay muchas marcas para hacer esto. Hay, pues, digamos, a nivel mundial como 4 o 5 marcas que hacen esto, que están bajando de precio. Vale. Y luego está el mundo del Intent Data de primera parte, que es la huella digital que deja, supongamos, Bancomer, por ejemplo, en tu empresa. Imagínate que Bancomer está visitando tu empresa y no rellena ningún formulario. ¿Se puede saber si Bancomer visita tu empresa y nunca antes ha interactuado contigo en un formulario y tal? Sí, se puede saber, ¿vale? Esa tecnología es lo que se llama Intent Data de primera parte, más la de tercera parte que he comentado antes. Se podría añadir la de segunda parte, pero ya nos metemos en otro debate que quizá pueda alargar mucho la respuesta. Juntamos primera parte y tercera y tenemos un listado de cuentas que serían las cuentas que están más calientes en el proceso de compra. Ese es el mundo de la inteligencia comercial basado en Intent Data, ¿vale? Oh, está bien interesante. En México ya se está haciendo, en otros países de Latinoamérica también se está haciendo. Es verdad que las empresas más grandes tienen más medios y pues, Claro. normalmente están más maduras, pero yo conozco en México empresas medianas que ya están con esta dinámica. A lo mejor no se pueden permitir el Intent Data de tercera parte, pero sí, obviamente el de primera parte, que es más jugoso, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues por ahí va, ¿no? El mundo de la inteligencia comercial, ¿no? No sé Oh, está si buenísimo. me he extendido demasiado en la No, no, respuesta. no, ha sido buenísimo porque bueno, la verdad me das un panorama muy distinto a varias de las opciones que teníamos hoy únicamente para rastrear Mm. la forma en la que estaba consumiendo, ¿no? Digo, yo me voy a ir que es algo demasiado básico, que era el tema de las cookies en su momento, luego la cuestión, ¿no? De lo que seguimos ocupando. Acá se sigue ocupando mucha cuestión de la parte de los mismos píxel y, orígenes de datos que te permiten algunas
redes sociales, por ejemplo, se ocupan mucho para generar tipo de Bueno, estrategias acá, ¿no? eso, claro, eso no deja de ser también Intent Data de primera parte. Es decir, si alguien, por ejemplo, en LinkedIn te deja huella, en tu LinkedIn corporativo o en el LinkedIn del director de la empresa, pues eso también es Intent Data de primera parte. O sea, Intent Data de primera parte sería toda la huella digital que deja un prospecto sobre tu compañía. El asunto es que hay algunas huellas que no son evidentes, como Correcto. es quién visita tu web, que a mí me parece muy relevante. Eso se puede destapar con tecnología súper asequible. Hay tecnología que por $80 al mes te dice quién te visita en la web. Buenísimo, ¿no? Y precisamente ese panorama que nos das también permite entender que, no falta tanto para que precisamente ese tipo de tecnologías que hoy quizá funcionan únicamente para grandes empresas y que ya están pasando a medianas, eso puede ser mucho más accesible también para otros segmentos, ¿no? Como los pymes. Y me gustaría pasar, bueno, a una parte que se me hace bien interesante. Hay una palabra que me gusta mucho, la cuestión de que sea predecible. Y cuando hablamos precisamente de construir un funnel más predecible y menos dependiente de cuestiones como de momento o emergente para tratar de solventar, ¿no? El tipo de estrategias que hay cuando le llamamos hay vacas flacas, ¿no? Que no las encontramos en el año. Quisiera entender un poquito cómo puede construir una empresa un funnel más predecible con toda esa información que tú nos has comentado. Sí, o sea, yo creo que uno de los elementos para que algo sea predecible es tener data, ¿no? Y tener histórico de data. O sea, si no tienes datos, no tienes nada predecible, ¿vale? Entonces, lo primero es tener un histórico de datos, ¿no? Y esos datos, ¿qué son? Pues, bueno, datos del pipeline, ¿no? De todo lo que sería el go-to-market. Necesitas construirte tu data sheet o tus listados, ¿no? De datos, y ahí hay pues, varias tecnologías que te permiten albergarlos. Entonces, una vez que empiezas a tener esos históricos de datos, de leads, oportunidades, contratación, todo eso, empiezas a tener tasas de conversión, y las tasas de conversión te dan predictibilidad, ¿no? Te dan predictibilidad. ¿Vale? Entonces, lo importante es hacerse con los datos y tener datos limpios, ¿vale? Es decir, que tu funnel esté limpio, ¿vale? Y después dices, bueno, vale, ya tengo datos, ¿qué puedo hacer? Pues si añades este ingrediente de Intent Data, las tasas de conversión se van a multiplicar porque vas a poner tu foco de marketing y ventas en aquellas cuentas que ya están dando señales, que tienden a ser no más del 5% del target al que te diriges. Entonces, eso significa también que tienes como que desatender una serie de cuentas desde el punto de vista comercial y de marketing y poner el foco en muy pocas cuentas, que son las que están dando señales en un momento determinado. Y eso va a hacer que si ya tienes tus datos de conversión históricos y tal, pues eso te va a hacer multiplicar tus datos de conversión, ¿vale? Pero lo primero es tener ordenado el pipeline, ¿vale? Tener también como acuerdos claros de lo que es un lead, de lo que es un lead cualificado, de lo que es una oportunidad, de lo que no es, ¿vale? Yo tengo varios clientes que cuando les hablas de lead o de lead cualificado o de oportunidad, no entienden lo mismo. Cada uno entiende una cosa diferente dentro de la misma empresa. Entonces, es muy importante aquí también el lenguaje, llegar a un lenguaje común corporativo de a qué le llamamos lead, a qué no le llamamos lead y tener un acuerdo claro, ¿vale? Y cuando es oportunidad, dentro de oportunidades hay también diferentes grados en muchas compañías. Bueno, pues hay una oportunidad que antes de pasar a contrato, pues a lo mejor tiene 4 o 5 estadios diferentes según las compañías. Y tampoco el equipo comercial muchas veces eh, tiene claro cuáles son esos estadios, ¿no? Claro, Entonces, es importante los datos limpios y el lenguaje, ¿no? Tener esos acuerdos. Y después, si le metes este ingrediente de inteligencia comercial, pues las tasas de conversión se multiplican. Y eso sí que te da un funnel predecible, llamémosle así, podríamos decir exponencial, ¿no? Digo, claro. por exagerar un poco, ¿no? No, claro. Y además también me queda claro que, las personas que están en estas áreas que comentábamos pueden trabajar de una forma más eficiente. Y digo, me voy a ir a los vendedores porque, pues, es parte del equipo, pero
Creo que muchas de las cuestiones es que a veces, el trabajo del vendedor lo queremos repartir como en demasiados bloques, o sea, queremos que haga prospección y que a su vez haga la parte de postventa y a la vez haga la parte de venta bueno, la venta que tiene que rehacer y el seguimiento. Y ya cuando viene la parte de los resultados, creo que uno de los comentarios más comunes que yo escuchar en estas reuniones es que, deberías de ser más enfático en los que realmente sabes que pueden cerrar, ¿no? Claro, Y creo que cuando nos comentas esto, o sea, realmente ahorita que te estaba escuchando, me dio mucha claridad una frase que he escuchado que dicen: "No queremos escopetazos, queremos francotirador", ¿no? O sea, correcto. que el trabajo sea muy efectivo. Mm, Y creo que este tipo de estrategias sí te permiten irte a eso, específicamente a trabajar sobre lo que ya está mucho más avanzado para un cierre, o que ya tienes mucho más identificado hacia dónde viene la necesidad de lo que está buscando, y ya ser más conciso y, pues, más eficiente en el tiempo, que creo que como vendedores es lo que más pedimos, ¿no? Tener tiempo para poder hacer este tipo de trabajo más efectivo. justo, justo, buenísimo, sí, sí, justo. Fíjate que el 80% de los leads de media en B2B nunca se van a convertir. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos a el equipo de marketing tratando de generar leads que nunca van a llegar a un contrato. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir también que tenemos al equipo de ventas ocupándose de cuentas que aún realmente no tienen ningún interés porque no están maduras para comprar nada, todavía, ¿vale? Entonces, claro, la tendencia ahora sería ir hacia un go-to-market de precisión, basado en datos, precisamente en datos de intención. Que eso nos da, pues eso, que cambia un poco cambia un poco, digamos, el equilibrio, ¿no? Es decir, ya no tengo que repartir mis recursos de marketing y ventas entre todo el target, sino que tengo que concentrarlos en muy pocas cuentas. Y las cuentas que no tienen datos de intención no quiere decir que no las ataque, o sea, que no las contemple. Lo que hay que hacer es contemplarlas de otra manera, con menos presupuesto, probablemente generando, pues, notoriedad, pero concentrando los recursos en aquellas que están dando señales. Y como dar señales es algo dinámico, que cambia todos los días, pues cada día tenemos que ir refinando eso, ¿no? Tenemos que ir balanceando un poco eso. Sí, sí, justo. Yo creo que hay una tendencia ahora de justo de esto, ¿no? De marketing se ha ocupado del volumen y hay una tendencia ahora, yo creo que, como tú bien decías, a ser más francotirador, ¿no? Ocuparse más de un marketing más quirúrgico, más de precisión, ¿no? Sí. Correcto. No, totalmente de acuerdo, y siento que, digo, lo que nos acabas de explicar también es mucho de lo que pedimos hoy y que quizá tratamos de resolver con mucha automatización, o bueno, por lo menos es lo que suena más acá en Latinoamérica y decimos, bueno, eso me lo va a resolver la automatización, Mm. pero ahorita no, realmente nos acabas de explicar hacia dónde va a caminar este tipo de soluciones cuando hablemos, ¿no? Ya de estrategia. Sí, justo lo que decías. Las automatizaciones, por ejemplo, en outbound, sí que nos permiten machacar todo el target, ¿no? Y barrer todo el target, ¿no? Pues muy bien, lo estás barriendo, pero realmente somos conscientes de que de todo el target que estás atacando, pues entre el 1 y el 2 o el 3% es lo que de todo ese target es lo que vas a generar nuevamente de reunión comercial, ¿no? Y probablemente estás dilapidando ciertos recursos, mensajes, estás spameando también muchas Correcto, cuentas. Yo creo que quizá eso es un marketing que, pues eso, más de volumen, ¿no? Que yo creo que va a pasar a la historia. correcto. Sí, precisamente coincido con esta cuestión. Y Juan, me gustaría pasar a una parte del programa ahora. Digo, muchísimas gracias por compartirnos aquí sobre esta parte. Me gustaría pasar a una parte del programa donde exploramos secciones más breves y concretas para que nuestros oyentes se lleven cuestiones que puedan ya comenzar a implementar. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Desde tu experiencia, Juan, trabajando con empresas B2B, ¿cuál es ese enfoque o práctica que más impacto genera cuando una organización quiere alinear ventas, marketing y crecimiento? Oh, bien. Ah, alinear a las personas es bien difícil, es bien difícil, pero si yo tuviera que decir por dónde empezar, es por tener una dirección común, o sea, que todos reporten a la misma persona, o sea, un director de revenue, y que haga un seguimiento conjunto con ellos. Juntar a la gente sobre los objetivos del funnel.
Yo creo que eso es destructor de silos, ¿no? O sea, cuando la gente se junta y tiene información compartida y común, es como que ocurre una pequeña revolución, ¿no? Es como estás haciendo que la gente se haga dueña de su destino, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, yo creo que sería eso, tener dirección común y juntar a la gente. Seguimiento compartido. Por ahí empezaría. Hay muchas más cosas, lógicamente, que hacer, pero por ahí, ¿no? No, me gustó mucho eso que comentaste, porque con esa parte que decías que se vuelva como el dueño de su propio destino, porque creo que sí, creo que la parte de las áreas se queda como hasta donde yo tengo que entregar y no, ya qué pasó después no supe, y tampoco qué pasó antes tampoco me enteré, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces la gente se queda pues, en una zona intermedia de confort y no se está aprovechando tampoco la inteligencia, ¿no? Porque eh, la gente de marketing tiene mucho que aportar a la gente de ventas. Y al Correcto. revés, los de ventas también muchos insights para la gente de marketing. Entonces, juntar es también una manera de aportar valor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y vamos a pasar a esta otra sección que se llama el rompe objeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. ¿Cuál es la objeción más común que escuchas cuando propones alinear ventas y marketing bajo una misma estrategia? ¿Y cómo recomiendas enfrentar ese tipo de objeciones? Guau, muy buena pregunta, ¿no? Pues mira, yo creo que la primera objeción que siempre me ponen es como cuando hablas con un director de marketing o con un director de ventas, te dice, bueno, es que esto no depende de mí, eh, es un tema que depende del CEO, ¿vale? Normalmente esa es como la objeción más común de por qué no se juntan, ¿no? Es decir, es como un problema de diseño corporativo, te decía. Y ese diseño corporativo es responsabilidad del CEO. Y el CEO pues debería ser como el que haga que estos tres departamentos, marketing, ventas y customer success, trabajen de manera alineada. Y si no es el CEO, debería ser el CRO, el responsable del revenue, ¿no? Entonces yo creo que la excusa que siempre me ponen a mí, eh, esto lo tiene que hacer el CEO. ¿Sí? Y es como que, digamos, que excede el ámbito de responsabilidad de un director de marketing o del director de ventas, y como que le pasa la pelota al que está por encima, que en cierta manera es verdad que es su responsabilidad, claro. No, de cierta manera no, es su responsabilidad. La responsabilidad de un CEO o un CRO es hacer que todo el ecosistema funcione sin fricción, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y pues creo que nos comentaste algo que termina siendo como parte bien importante del análisis digo, obviamente, mientras van mutando las empresas a crecimiento, termina siendo más difícil poder ir controlando todas estas situaciones que van pasando, ¿no? Por eso precisamente se hace la diversificación de las áreas o precisamente lo que tú comentas. Creo que muchas veces, digo, cuando una empresa ya nace grande y es diferente, pero la gran mayoría de ocasiones cuando empieza a haber este crecimiento, la división se va dando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y no terminamos no analizando si realmente esa estructura es la más competente para lo que estamos viviendo en ese momento y para cómo está evolucionando el propio negocio. Y lo comento porque creo que precisamente en los modelos que me ha tocado ver más con empresas medianas, no grandes, esa es la situación, que, por ejemplo, había un área que se encargaba precisamente de eso, ¿no? El que hacía marketing también hacía ventas y también hacía todo, hacía eso, y después lo fue intentando cambiar, pero luego ese cambio fue nada más por la necesidad, nunca fue tanto como algo bien alineado a pensar que el objetivo iba después a ser una evolución constante, ¿no? Sobre ese tipo de cuestiones. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que has mencionado, una cosa también curiosa en la parte comercial, ¿no? También lo mencionaste hace 10 minutos o así. Em, el asunto de que el comercial que hace de todo, ¿no? Que prospecta, mantiene la cartera, se ocupa del closing, de los contratos. En la mayoría de las empresas que yo he visto donde he estado interviniendo, el comercial tiende a acomodarse y a trabajar la cartera instalada de clientes. Claro, ¿Por qué? Porque está cómodo ahí, ¿no? exactamente. Y tiende a prospectar poco. Y cuando lo hace poco, de manera poco sistemática y tal, ¿no?
Ahí de nuevo hay un tema también de diseño, porque las empresas más maduras dividen el trabajo entre prospección, gestión de la cuenta o de la cartera, incluso luego ya Customer Success, lo que sería fidelización, ¿no? Em, un asunto que puede ayudar mucho a empresas medianas, incluso pequeñas, es dividir la función comercial como en 2, ¿no? O en 3. Pero empecemos por 2. Que alguien se dedique solo a prospectar y el comercial se dedique a gestionar la reunión comercial y el closing de los contratos, ¿vale? Luego podríamos poner la capa de Customer Success, pero bueno, eso podría ser más adelante, ¿no? Lo podría seguir haciendo el comercial. Pero dividir el trabajo, por ejemplo, en 2 funciones. Alguien que prospecta, el típico Inside Sales o SDR, y el comercial que se ocupa del closing y de mantener la cartera. Esa división, por ejemplo, del trabajo, ayudaría también a mejorar muchísimo la captación y la eficiencia, ¿no? Correcto. Sí. No, totalmente de acuerdo con esa parte, Ah, Juan. Y pues antes de cerrar el episodio, pues la verdad ha sido un episodio muy interesante. Me ujú. gustaría que nos puedas platicar un poquito las personas que quieran contactarte, a través de qué medio pueden hacerlo o conocer más de tu trabajo. Pues muy bien. Bueno, yo trabajo, mi compañía se llama The Revenue, en therevenue.biz. Trabajamos en Europa y en México, fundamentalmente. Y luego estoy en LinkedIn, Juan Liedo en LinkedIn, y ahí me pinchan. Y ahí estoy disponible, ahí están todos mis datos, mi email también está ahí disponible y con gusto les respondo por ahí, por ese canal. Excelente, Juan. Pues ha sido un gusto tenerte en este episodio y charlar contigo, y esperamos igual tenerte en otra ocasión igual para seguir platicando de este tema que está bien interesante. Pues, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias también a ese equipo de producción que está detrás, que hace que esto sea posible. Ha sido un gusto y espero que nos veamos muy pronto otra vez. De acuerdo, claro que sí. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió, te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delficio Anes, Salva Luca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas B2B.